Buenas noches niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar un pequeño ejemplo basado en el tema de velocidad, donde vamos a aplicar una fórmula. Aquí está en un triangulito para que enseñarles un truco de cómo se calcula, que hay que tener en cuenta las variables que vamos a calcular, que son las variables, los datos que nos dan los ejercicios. Entonces, como estamos hablando de velocidad, vamos a tener en cuenta la distancia que se recorre, la velocidad que se recorre y el tiempo. Recuerden que, como les había dicho siempre, la velocidad se basa con tiempo. ¿Listo? Eh, entonces ahí es donde viene asociado lo de kilómetros por hora, lo de metros sobre segundo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y la distancia, pues obviamente es una velocidad para llegar a una finalidad lógica de un ejercicio, pues obviamente tenemos que saber que una distancia, de que una velocidad tiene que recorrer una distancia. ¿Listo? Entonces me dice, un automóvil recorre una distancia de 12.000 metros en un tiempo de 3 horas. Calcular la velocidad con la que viaja el automóvil. Listo, entonces lo primero que yo voy a hacer es una recolección de datos. Listo, o sea, voy a almacenar aquí qué datos nos dan. Entonces, como primer dato, nos dan que recorre una distancia de 12.000 metros. O sea, aquí tenemos una distancia de 12.000 metros. Listo, eso es el primer dato. Y el segundo es que nos dan un tiempo de 3 horas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Antes de llegar a la fórmula, yo tengo que mirar qué unidades nos están dando. Nos están dando 12.000 metros y nos están dando horas. Pero cuando yo voy a calcular una velocidad de un carro, como ustedes lo han visto, una velocidad de un carro se calcula en kilómetros sobre hora. Y aquí tenemos es metros. Entonces lo que yo debo hacer es lo que hacíamos antes, que yo les explicaba en primer periodo, es una conversión. ¿Listo? ¿Qué aspectos hay que tener en la conversión? Para los que no se acuerdan, que cuando es de mayor a menor, el uno va abajo y cuando es de menor a mayor, el uno va arriba a la hora de hacer la división. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, para poder aplicar la fórmula, es convertir esos 12.000 metros a kilómetros. Entonces, es muy fácil. Tengo 12.000 metros, ¿cierto? Y voy a aplicar la división que yo ya les había enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pasar de metros a kilómetros, es decir, del más pequeño al más grande, porque un metro es más pequeño que un kilómetro, ¿cierto? Entonces, como es del más pequeño al más grande, el uno va arriba, un kilómetro. Y abajo va ese kilómetro en metros. ¿Cuánto vale un kilómetro en metros? 1.000. Sí, recuerden que eso lo vimos en el primer periodo, pues si no lo recuerdan bien, pueden ver el video varias veces para que lo refresquen bien y lo memoricen bien. Listo, cancelo metros y metros, ¿sí? De numeradores con denominadores y me quedaría 12.000 por 1, que es 12.000, dividido 1.000, que es 12. ¿Listo? Por lo tanto, 12.000 metros son 12 kilómetros. Nosotros lo podemos hacer de manera de conversión o podemos hacerlo por inercia, que 12.000 metros son 12 kilómetros o 12 son 12.000 metros. ¿Listo? Por lo tanto, 12.000 metros son 12 kilómetros. Listo, ya tengo kilómetros aquí y tengo horas. Las horas no las tengo que convertir porque me están pidiendo calcular un valor en kilómetros por hora. Entonces la hora ya está. O sea que el tiempo va a ser igual. Hay ejercicios donde tengo que convertir el tiempo, pero en este caso solo convertimos la distancia, el tiempo queda igual. Ya tenemos kilómetros, ya tenemos horas, podemos hacer la fórmula. Listo. Vamos con la fórmula. ¿Qué significa este triángulo divertido? Ese triángulo nos simboliza cómo voy a calcular la velocidad, la distancia y el tiempo. Pero cada uno tiene una condición distinta, ¿sí? Pero entonces para nosotros memorizarlo se utiliza este triangulito divertido. Porque sí es divertido, aunque ustedes no lo crean, es muy divertido. ¿Por qué? Me está diciendo que yo voy a usar mis dedos para mirar qué voy a calcular. La variable que yo tape con mi dedo es la variable que voy a calcular. Entonces en este ejercicio me piden calcular una velocidad, ¿sí? Me piden calcular la velocidad. Entonces voy a buscar el índice de velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Esta v, ¿cierto? Entonces esa v la voy a tapar con mi dedo. Yo la tapo y me queda d y t. D arriba y t abajo. Por lo tanto, la distancia es igual a, perdón, la distancia, perdón, la velocidad sería igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Listo? Este d, por favor, ignórenlo. ¿Listo? Vuelvo y digo, por si de pronto, porque de pronto nos confundimos ahí. Voy a calcular una velocidad, entonces tapo la v de velocidad y me queda que la velocidad es igual a la distancia dividida el tiempo. ¿Listo? Ya tengo una fórmula. Vamos a mirar qué más fórmulas hay. Si el ejercicio nos pide calcular distancia, entonces tapo la distancia con mi dedo y me queda velocidad por tiempo. Por lo tanto, la distancia va a ser igual
a la velocidad por el tiempo. Ya tengo mi segunda fórmula. Vamos para la tercera. Digamos que me piden calcular el tiempo, entonces voy a taparlo acá. Entonces, si me piden calcular el tiempo, la fórmula es distancia sobre velocidad. Entonces, por lo tanto, el tiempo es igual a la distancia sobre velocidad. Y esas tres fórmulas son las que vamos a usar en este tema de velocidad, no es más. Para calcular velocidad es distancia dividida tiempo. Para calcular distancia es velocidad por el tiempo. Y para calcular tiempo es distancia sobre la velocidad. La única que se multiplica es esta, el resto se divide. Y lo único que hago es buscar cuál de estas tres fórmulas me sirve para solucionar el ejercicio. Simple, ¿cierto? Si no lo saben, pues pueden ver el video otra vez. Entonces me dice, calcular la velocidad con la que viaja el automóvil. La velocidad. Entonces lo voy a hacer también con marcador. Creo que el marcador se ve mejor. Entonces me están pidiendo calcular velocidad. ¿Cuál fórmula me sirve? Esta, esta o esta. Esta sirve para velocidad, ¿cierto? Distancia sobre tiempo. Entonces voy a usar esta formulita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Voy a poner la fórmula original acá. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Que la velocidad va a ser igual a la distancia. ¿Cuánto es? 12 kilómetros. Recuerden que no es 12.000 metros porque ya los convertí. 12 kilómetros sobre 3 horas. ¿Listo? Eso es igual. 12 dividido 3. Pues eso es muy simple. Nos da 4. ¿Cierto? Y como tenemos las unidades distintas, pues me queda kilómetros sobre hora. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad con la que viajaba el móvil es de 4 kilómetros por hora. O sea, va muy lento. ¿Sí? Porque recorrió solo 12 kilómetros en 3 horas. Es muy lento. Eso puede ser el paso de alguien caminando. Tiene lógica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que está bien? Porque las unidades cumplen las condiciones. La velocidad se mide en kilómetros por hora. Entonces, al hacer la división, 12 dividido 3 es una división común y corriente, me da 4. Y las unidades las dejo como están, kilómetros por hora. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, pues, a medida que va pasando la clase, yo les voy a ir explicando más ejercicios, dependiendo pues las fórmulas. Entonces, ya saben, si les piden calcular velocidad, se usa esta fórmula. Si les piden calcular distancia, se usa esta fórmula. Y si les piden calcular tiempo, se usa esta fórmula. Es simplemente reemplazar, tener en cuenta los valores en las unidades, si es necesario hacer conversiones o no, que eso ustedes ya lo saben, es muy sencillo. Y esto ya es un ejercicio referente a velocidad. Como ustedes ven, es muy simple. La idea es saber manejar el triangulito, por eso lo hice de esta manera, para que este triángulo es más fácil de digerir que memorizar una por una. Entonces ya saben, para los que de pronto me escribo las dudas, cuando yo tapo la variable con mi dedo, la variable que me piden calcular, y ahí me da la fórmula. ¿Listo? Muchas gracias. Igual si tienen dudas, pues ahí voy a estar contestándolas en la clase. ¿Listo? Muchas gracias, niños.